Que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Hoy es un día histórico donde presentaremos la Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Gracias a los medios que se hacen presentes para compartir con el pueblo de Costa Rica lo que es, sin duda, un día histórico en nuestra patria. Costa Rica es un país que, como yo he dicho muchas veces, podría ser y debería ser uno de los países más prósperos del mundo. Sin duda alguna, Singapur, nosotros no tenemos nada que envidiarle a economías como Singapur y los tigres asiáticos. Por eso estamos usando la figura del jaguar para demostrar nuestro propio potencial criollo. Sin embargo, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, y hemos perdido demasiado tiempo que el pueblo de Costa Rica no tiene. Si a uno le quitan un activo, le roban algo, eso se repone o se puede reponer. Igual duele, igual es injusto, pero el tiempo perdido no se puede recuperar. Y lo que hemos visto es que por décadas, pero especialmente en los últimos 2 años de este Congreso, hay una serie de decisiones relacionadas con seguridad pública, con el crimen, con muchísimas áreas de nuestra vida que simplemente no avanzan. Fue doloroso ver el control político de Pilar Cisneros diciéndole a los diputados: a 204 millones diarios no avanzamos. Y el pueblo de Costa Rica está frustrado. Aquí entra el proyecto de ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. En mi mensaje a la Nación el 2 de mayo pasado, renové mi compromiso, no hacía falta renovarlo porque nunca se extinguió. Reafirmé, recomuniqué mi compromiso con el pueblo de Costa Rica para hacer todo lo que las fuerzas y mi salud y de mi equipo fuese necesario para mejorar la calidad de vida de nuestro país y para no demorar las decisiones que esta patria tiene que tomar para impulsar nuestro desarrollo. Bueno, yo anuncié que íbamos a utilizar el mecanismo directo de participación democrática, la expresión más noble y sublime de nuestra democracia, el voto directo de cada ciudadano y ciudadana, para decidir cosas que la Asamblea Legislativa no ha querido discutir, avanzar o decidir, y que francamente yo dudo que en el proceso normal de legislación fuesen siquiera a ver la luz del día de un voto en el plenario. Bueno, la Constitución de nuestra República tiene un mecanismo de referéndum. Es un mecanismo que hicieron verdaderamente complicado al propio para decirle a usted que usted es el dueño. Ustedes son los accionistas, pero que la Junta Directiva, es decir, la Asamblea Legislativa, dice en parte o no cuándo usted puede ejercer sus derechos. Ah, no, le vamos a preguntar al pueblo. Sí, claro, artículo 105 de la Constitución. Pero hay otro artículo después que dice: pero no pueden preguntar de esto. Si quieren tocar la Constitución, ustedes dueños, me tienen que pedir permiso a mi Junta Directiva, 38 votos. Y ahí lo fueron cerrando, para dejar un espacio muy pequeño. Por eso hoy es un día histórico, porque hoy le estamos diciendo a la Asamblea Legislativa: ¿sabe qué? Ahí hay un proyecto de ley Jaguar, para impulsar el desarrollo de Costa Rica, y lo que le estamos diciendo a usted, Asamblea Legislativa, no es si está de acuerdo con el contenido, no es si está de acuerdo en fortalecer a la Contraloría General de la República
para que no vuelvan a aparecer, y ahí lo va a explicar la distinguidísima ministra de Planificación, para que no vuelvan a ocurrir sorescos a $100 y pico millones de dólares, diquises, cochinillas, no, fortalecerla para que haga su trabajo y deje de atravesarse en otras cosas, por ejemplo. Entonces lo que le estamos diciendo es, no nos interesa, no es relevante. ¿Qué piensa usted, señora diputada o señor diputado, sobre el contenido del proyecto? La pregunta es, ¿está dispuesta la Asamblea Legislativa a permitir que haya un evento comicial, como llaman los expertos, un voto de los costarricenses para que decidan sobre ese proyecto? No si usted está de acuerdo, sí va a permitir que sea el pueblo, el padrón electoral, el que decida. Y aquí hay dos maneras, yo les voy a contar un poquito. Hay dos maneras. Para que usted ejerza su derecho de salir a votar sobre esta ley, hay dos caminos. Uno, que 29 diputados digan que sí. No a la ley, que sí a que usted puede ir a votar. Y el otro es que recojamos más de 180,000 firmas en el pueblo y que entonces, con esas 180,000 firmas, se le ordene al tribunal que llame a un evento comicial, a una votación. Hemos tomado dos caminos. Esta mañana, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, me presenté al Congreso junto a mi excelente equipo de trabajo y los 8 diputados que apoyan al gobierno, a decirles, aquí está la ley sobre la cual ustedes van a votar sí o no, que es convocar al referendo. Hoy a las 2 de la tarde, un ciudadano muy distinguido, patriótico, honorable, va a llevar al Tribunal Supremo de Elecciones la solicitud de que el tribunal nos autorice a recoger las firmas. Y van a ver, es un proceso largo, hay que sellar cada página, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué estamos persiguiendo esas dos opciones? ¿Por qué vamos a la Asamblea hoy a decirle aquí está, vote sí o no? ¿Y por qué vamos al tribunal a decirles, denos permiso, que es un paso indispensable? Sin el permiso del tribunal no podemos recoger firmas, o si las recogemos sería en vano, porque el tribunal nunca llamaría al voto. ¿Por qué las dos cosas? Sabiendo que el contenido de la ley que usted va a votar es el mismo. Lo único que estamos siguiendo son dos caminos paralelos en este caso, para ver con cuál llegamos primero a que usted tenga el derecho de ejercer su voto sobre temas que la Asamblea Legislativa de Costa Rica hasta ahora no ha querido avanzar. Entonces, vamos a ustedes directos al pueblo. El contenido es el mismo. ¿Por qué ir a los dos? Primero, porque yo soy un hombre de palabra y yo le dije al Congreso el 2 de mayo, les voy a dar la oportunidad de que ustedes le den a su vez la oportunidad al pueblo de votar. Segundo, ante las declaraciones de Arias y Navas, los diputados Arias y Navas, que son los que más se han pronunciado, o los que yo he ido pronunciarse sobre este referéndum, el diputado Arias dijo, ese referéndum es revanchista y vengativo. ¿Por qué? ¿Cuál es la revancha? ¿Cuál es la venganza? Darle a usted la oportunidad que ejerza el derecho que dice la Constitución, que la capacidad de legislar reside en el pueblo, que se lo delega como dueños a eso que es la Junta Directiva, la Asamblea Legislativa. Pero no, ellos no son jaguares, quieren hacer el gato bravo con esas declaraciones sobre el derecho fundamental que usted tiene. Usted me lo delegó, pero yo no lo voy a dejar que usted lo ejerza.
Y la diputada Navas que dijo que sobre su cadáver pasarían los que quieran que el referéndum, el llamado referéndum, se apruebe por la Asamblea. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, darle oportunidad al diputado Arias para que reconsidere, como reconsideró su negativa inicial y ferviente, que comparte con su aliada Navas, o compartió con su aliada Navas, en el Congreso, de que no se podían deportar costarricenses. Ya él recapacitó, gracias a Dios. Darle la oportunidad a él de que recapacite. Y darle la oportunidad al menos a 29 diputados de que se distancien de esas declaraciones nefastas. Por último, yo voy a la Asamblea Legislativa por mi palabra para dar una oportunidad de buena fe. Y tercero, para que el pueblo de Costa Rica sepa de manera clara y meridiana cuáles diputados y cuáles partidos se quieren hacer los gatos bravos y cuáles no, con un derecho fundamental del pueblo que les delegaron. ¿Se lo quieren devolver por una ocasión? Darle a los dueños, a la asamblea de accionistas, a que decidan sobre el futuro del país. ¿No se lo quieren devolver? Me hago el gato bravo. Con lo que no les pertenece, con lo que les delegaron. ¿No les parece extraño? Tres cosas: que se retraten de cuerpo entero quienes son patrióticos y respetuosos. Y sus partidos, quienes y sus partidos son patrióticos y respetuosos del pueblo de Costa Rica. El reloj, el tiempo es inexorable, el conteo empezó ya, o empieza a las 2 de la tarde ante el tribunal, y empezó esta mañana ante la Asamblea Legislativa. Es un momento histórico. Aquí pasaremos muchos a la historia, algunos como infames, generando oprobio del pueblo hoy, mañana y a lo largo de los años. Otros como patriotas, que ante el embarraliamiento, ¿cómo se dice? Estamos pegados en barro, hasta los ejes, que un grupo de valientes haya dicho: aquí le vamos a buscar la forma porque no aflojamos. Ustedes saben que parte de mi vida yo la viví en el área más urbana de San José, puro centro, y parte de mi vida la viví en el campo. Uno no puede pensar en una yunta de bueyes jalando una carreta pesadísima como es el futuro de la patria, donde un buey se echa cuando estamos empezando a subir la cuesta y le dice al otro: jálenos a todos para arriba. Es mejor desenyugarlo al buey echado, y ustedes saben que esa es la asamblea hasta hoy, y hacer que solo un buey lleve la carreta a su destino. La pregunta es: ¿se van a desenyugar ellos o van a jalar la carreta para que usted ya decida sobre temas fundamentales de este país? Y ese es mi llamado, señores diputados. Yo pude haber decidido junto a mi equipo: nos los brincamos, nos vamos de una vez al tribunal. Pero eso no hubiera sido cumplimiento de mi palabra, que para mí es, hablando de bueyes, se decía: a la persona por la palabra, al buey por el cacho se le juzga. Segundo, no sería justo con los diputados, con la mayoría de los diputados que no se han pronunciado, ni siquiera se han querido adherir a las declaraciones nefastas que dieron Arias y Navas. Tercero, sería quitarles información a ustedes para el 2026, por ejemplo, donde habrá un proceso democrático que ese sí no lo pueden impedir. Por eso fuimos ahí. Bueno, todo esto es complejo. Hay demasiada gente queriéndole tirar a estas reformas.
Hay gente que no quiere que ocurra el referéndum, como dijo Navas, sobre mi cadáver, sin saber qué era lo que íbamos a proponer. Hay gente que dijo en la asamblea no hay tierra fértil para un referéndum, sin saber qué íbamos a proponer. Entonces, ahí empieza el problema. Después va a haber una cantidad de entidades, la sala cuarta, servicios técnicos de la asamblea, el tribunal, abogados, leguleyos, que van a agarrar un microscopio y van a pasar esta sopa, esta nutrición para el pueblo de Costa Rica y nuestra democracia, para encontrarle un micropelo y decir no se puede. Entonces lo tuvimos que blindar contra muchos enemigos, muchas armas dirigidas a que usted no ejerza su voluntad y su derecho ciudadano. Por eso le voy a pedir a quien lideró este esfuerzo, la ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, que nos diga, o que les diga a ustedes, los aspectos técnicos del contenido de esta ley y por qué, bueno, por qué la hicimos, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué escogimos esta arquitectura, este diseño, ante los enormes obstáculos de muy pocos, pero muy poderosos, que no quieren, repito, que usted sea el dueño de este país y ejerza sus derechos que le da la Constitución política. Adelante, doña Laura. Muchas gracias, don Rodrigo. Muy buenas tardes a todos. Hoy es un día de mucha alegría. Para mí, como ministra de Planificación Nacional y Política Económica y compañera de trabajo de don Rodrigo y de todo el gobierno, hoy es un día que nos llena de mucho entusiasmo. Voy a explicar de manera clara los contenidos del proyecto de ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. Pero no quiero entrar a los contenidos sin antes decirle a don Rodrigo que esa carreta, presidente, tenga usted plena certeza de que el pueblo de Costa Rica entero nos vamos a poner a empujar a ese buey para que pueda subir esa cuesta. Nuestro país se lo merece y definitivamente somos muchísimos los que vamos a dar un paso al frente para empujar a Costa Rica y llevarla al sitio que le corresponde. Sobre los contenidos del proyecto de ley Jaguar, uno de ellos tiene que ver, señor presidente, y especialmente pueblo de Costa Rica, con una reforma vital para avanzar en ese anhelado desarrollo. La primera o el primero de los contenidos del proyecto corresponde a una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Es una reforma que busca fortalecer a la Contraloría General. Es una reforma que busca que la Contraloría oriente mejor sus baterías y su trabajo, de forma tal que, por ejemplo, casos que le han dolido muchísimo a nuestro país, como Cochinilla, donde nos preguntamos, ¿dónde estaba la Contraloría? Bien, ¿y usted? Muchas gracias. Diamante, ¿dónde estuvo la Contraloría? Bien, ¿y usted? Muchas gracias. Azteca, ¿dónde estuvo la Contraloría? Bien, ¿y usted? Muchas gracias. Soresco, Diquís, bien, ¿y usted? Muchas gracias. Doña Laura, ¿cuánto se perdió en Diquís y en Soresco? Suficiente entre esos dos casi que para construir Ciudad Gobierno. Sí. Y bien, ¿y usted? Muchas gracias, pero Ciudad Gobierno no. Perdón que le interrumpa. Sí, señor esos son presidente. datos un poquillo ilustrativos. Sí, señor presidente, y es precisamente ese el deseo fundamental de llevar adelante esta reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, para que tenga mejores herramientas para llevar a cabo el trabajo que todos los costarricenses anhelamos que pueda emprender, que cuide verdaderamente la hacienda pública y que lleve a cabo esas tareas tan importantes con una meridiana claridad, donde estemos claros en cuáles son sus roles de fiscalización y control para que esos casos que nos duelen tantísimo no se repitan, pero que permita también que se lleven adelante las tareas que le corresponden a la administración activa.
Esta reforma a la Contraloría es vital para fortalecerla. Incluso, señor presidente y pueblo de Costa Rica, tanto es el interés que tiene el gobierno de la República en que el ejercicio de control de la hacienda pública sea de excelencia, que le estamos dando en el proyecto competencias al subcontralor. Ustedes pueden creer que la ley orgánica de la Contraloría General de la República, que crea la figura del subcontralor, una figura importantísima para llevar a cabo las tareas que le tocan a esa institución, no tiene competencias, no tiene funciones asignadas. Un funcionario que recibe un salario millonario, dicho sea de paso. Tal es nuestro interés de que la Contraloría mejore su quehacer, que estamos estableciéndole funciones y tareas también al subcontralor para que colabore en el fortalecimiento y en las tareas de esta importante institución. La reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República viene acompañada en el proyecto de ley Jaguar. Un Jaguar. momentito, doña Laura, solo para estar claros, usted habla de una manera excelente. Gracias. Entonces, usted lo que le está diciendo a la Contraloría es, vea, usted ha sido tan débil que se le escapaban elefantes, no los veía pasar, porque sus competencias no los obligaba a revisarlos o le permitía esquinearse. Así de fácil. Sí, señor. Así de fácil. Entonces esquinearon en muchos casos y dijeron, no, yo no lo vi. Ah, pasó. Entonces usted ahora la está haciendo más fuerte y poniéndole más obligaciones. Sí, señor. Por ejemplo, la Contraloría ahora revisa lo que le viene en su santa voluntad. Sí, señor. ¿Ah? Así de fácil. Entonces ahora usted con esta ley le va a decir estas cosas sí deben revisarse para que no nos vuelvan a robar 2, 3 ciudades gobiernas en estos pequeños ejemplos que usted dio. Sí, señor. Ahí hay 2, 3 ciudades gobiernos. Por lo menos. Don Marco, ¿cuánto nos costó de KISS desperdiciados? 150 millones de dólares. Oresco, señora de Recope, ¿cuánto fue? 100 millones, 150 millones. Cochinilla, Diamante, Azteca, sigamos. Ahí hubiéramos podido hacer 1000 cosas. 1. 2, también hay más fortalecimiento de la Contraloría en definir funciones, pero también en evitar interpretaciones absurdas, arbitrarias e ilegales. Queremos una Contraloría que sí funcione, no una que corre en un solo lugar sin avanzar ni dejar avanzar, porque no tiene la fortaleza que requiere la ley. ¿Le entendí el concepto? Perfectamente, presidente. Bueno, qué dicha. Ojalá el pueblo también. Continúe, por favor, Sí, Laura. y pensando en el micropelo en la sopa, para afirmar lo que usted dijo hace un ratito, pensando en el micropelo en la sopa, aquí no se le están disminuyendo funciones a la Contraloría, aquí no se está atacando a la Contraloría, aquí no se está buscando bajar o eliminar controles, aquí no se está impulsando un debilitamiento de fiscalización o del control interno. Cuidado con interpretar eso, porque eso sería mentirle a Costa Rica. Pero eso es lo que van a decir ellos. Por eso digo que hay que de una vez anunciar el micropelo en la sopa. Revisen el texto, el articulado y su justificación. Es que es muy lindo. Yo soy tan débil que hago lo que me da la gana. Me ponen a ir al gimnasio, alimentarme, etcétera. Ups, ahora sí tengo que trabajar. Entonces, la estamos fortaleciendo. Pero no somos nosotros. ¿Usted sabe quién es? El pueblo de Costa Rica con un voto directo, porque entre el pueblo y la Contraloría y la Contralora no existen los nexos de las redes de cuido que la han tenido ahí 2 décadas con esos resultados. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Bueno. Sí, señor. Perdón, no se preocupe, conversadito. y de eso se trata, señor presidente, y usted es mucho más hábil que yo, por supuesto, que jamás. explicando estos temas de la mejor manera al pueblo de Costa Rica. Adicionalmente y en paralelo con la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el proyecto de ley Jaguar toca un artículo de la Ley de Control Interno. ¿Y por qué lo toca?
La ley de control interno de todo el sector público, ¿verdad? Sí, señor presidente. Toca un artículo de la ley de control interno para también mejorar las tareas de las diferentes entidades que llevan adelante tareas de control, como cuáles, las auditorías internas. El enfoque que tiene esa reforma puntual a la ley de control interno busca precisamente que la administración activa, es decir, las instituciones públicas y los que tomamos decisiones en las instituciones públicas, la Contraloría, las auditorías internas y todo esto que se llama legalmente el sistema de control, tenga un fortalecimiento y una claridad necesarísima para que cada uno se ocupe de lo que le toca y se fortalezca el control y la fiscalización de los asuntos de la hacienda pública. No sé si lo dije muy técnico. O sea, usted lo que está diciendo es, hoy las auditorías, ni chicha ni limonada, no se sabe qué le toca al jerarca, qué le toca a la auditoría, y cuando se cae el zapote, un mono le echa la culpa al otro y no se resuelve el tema y nadie tiene la claridad de quién debe pagar por la corrupción, los errores, etcétera. Entonces ahí usted lo que está diciendo, le va a dejar clarito al mono que tiene el zapote del control interno exposed y al mono que tiene el zapote de la decisión administrativa, y si se cae uno de los dos zapotes se sabe cuál era cuál. Exacto. Así más campesino no se puede explicar, pero eso es lo que usted está diciendo, que ahora no se sabe porque es un revoltijo, entonces el auditor interno le echa la culpa a la administración activa al auditor interno, nadie sabe quién manda, a veces se van a contenciosos que duran 11 años, y entonces o no se hicieron las cosas, o cuando hay abusos contra los recursos de los costarricenses no se puede probar porque la ley está sujeta a la interpretación, y donde hay interpretación es probable que haya corrupción. Sí, señor presidente, esos son los primeros dos contenidos del proyecto de ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. Uno de los siguientes contenidos tiene que ver con una reforma parcial al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública de Costa Rica. El artículo 67 de la ley es el que trata sobre los arrendamientos de bienes inmuebles o de bienes por construir. Y ese es el artículo, señor presidente y pueblo de Costa Rica, que requerimos aclarar para que no quepa ninguna interpretación antojadiza a la redacción de la ley y Costa Rica pueda despegar el desarrollo de muchísimos proyectos vitales. La reforma a la Contraloría, a la Ley General, para que fortalezca sus tareas, la de control interno y esta del artículo 67 son perfectamente conexas y hay una unidad ese me temática puso clara. muy técnica, ese me puso muy técnica, sorry. No, es que cuesta entenderlo. O sea, la ley de reforma a la Contraloría, Sí, la ley de control interno, sí. no hace nada, no hay necesidad de clarificar el artículo 67, pues está clarísimo. Lo que hace el artículo 67 es quitarle la aberración a quien se sienta en la Contraloría General de la República a decir, para mí esto significa tal cosa. Ya eso está clarísimo. Entonces, esas tres cosas lo que harían es permitir iniciar Ciudad Gobierno, construir la Marina de Limón con una cosita pequeña en Jabdeba, ampliar la Ruta 27, construir un aeropuerto en el sur, hacer el aeropuerto de Limón, terminar la Ruta 1 a San Ramón, hacer la ruta a Cartago, la Florencio de Castillo, ampliarla, y sigo con obras. El ICE puede entrar en inversiones, todo lo que este país hoy, los que no están enchufados y enchufan, hacen, pero al paso de ellos, a los precios de ellos, con las conexiones de ellos, en lugar de permitir que esto se maneje como Dios manda. ¿Eso fue lo que usted quiso decir? Sí, señor, Ah, bueno. justamente.
Y la conexidad, que usted llama, que es un elemento técnico, la relación, la armonía, la rima de esas cosas, es los proyectos urgentes que tiene el país y que no se han hecho por razones que ustedes saben, o que se han hecho de la manera que ustedes saben. Se acabó la corrupción, se acabó o se reducen las posibilidades de corrupción con una Contraloría mucho más fuerte, pero más con reducción de riesgos y la pérdida de X, el desperdicio, el daño a la hacienda pública, eso no lo tenía ahí. O lo de Soresco de ahí, se lo echaron, o lo del pago a OAS, aquellos cuantos millones que le dieron a 35 milloncillos de dólares para anular un contrato, doña Laura Chinchilla, fue, ¿va? Ah, no, eso no se investiga, no, es que no está en mi plan. No, momentico, estamos en una Contraloría fuerte, usted debió haber investigado eso. Bajo esta ley no hay escape. ¿Y será que eso le va a gustar a doña Marta Costa? Don No Rodrigo, creo. yo creo que el que esté comprometido verdaderamente con que las cosas en nuestro país pasen, es que todos queremos que las cosas pasen, y aquí le hablo con todo mi corazón a la gente que está viendo esta transmisión. Vieran qué frustrante es a veces para uno ser ministro cuando no lo dejan trabajar a punta de interpretación. Ciudad Gobierno nos lo pararon por una interpretación que yo leo y leo y leo. Es que Ni ofende. una advertencia. ¿Qué significa eso? Nadie sabe. No está en la ley, que es una advertencia de la Contraloría, ¿no? No es un reporte de auditoría. Bueno. Entonces, ese es el contenido. Se nos escapa algo. Sí, me queda Del un contenido, dele. del contenido. Imagínense que en la reforma hemos tenido que incluir que dentro del artículo 67 se puede desarrollar proyectos en terrenos públicos, una cosa que es obvia para cualquiera, hay que meterlo para evitar la interpretación. Y perdón que me vuelva un poco vehemente, pero es que atrás mío hay un gran equipo de trabajo que viene empujando un montón de proyectos que el país anhela. Entonces estamos metiendo en la redacción, en la ley Jaguar, que se pueda desarrollar la figura de arrendamiento de bienes por construir en terrenos públicos. Ajá. Otra cosa que… Entonces, decirle al dueño, usted puede hacer lo que usted quiere en su propiedad, o lo que en este caso no es lo que quiere, porque a nosotros no se nos pega la gana nada, lo que le conviene al país en propiedades del Estado. Sí, señor. ¡Wow! Vaya iluminación histórica. Sí, señor. Pero eso se tiene que poner porque la Contralora piensa, no es que la ley lo dice, no, piensa, es de la opinión, considera, está inclinada a pensar. Sigo, me gusta que sea así y que el Estado no puede usar esas tierras para eso, no, es que yo no estoy de acuerdo. ¿Se acuerda en la conversación que tuvimos? Lo único que me decía es que no, la interpretación de la Contraloría es que no. Entonces esto fortalece a la Contraloría, ven qué interesante. Fortalece a la Contraloría quitando esos. No, yo no pienso, yo digo que adelante, por favor. Señor presidente y pueblo de Costa Rica, este otro punto es todavía un caso más crítico, diría yo, que el de los terrenos públicos. Estamos poniendo que cuando se llevan adelante arrendamientos operativos de bienes por construir, que se puede incluir los diseños, porque también la interpretación que nos hace la Contraloría es que la ley dice obras por construir, pero que el gobierno no puede decir, ni incidir, ni incluir los diseños. Otra cosa que es… Sí, vamos a construir sin diseños, vamos a agarrar un grupo de albañiles y decirles, chavalos, a ver, cada quien ponga los ladrillos como le da la gana. Vea, doña Laura, me parece excelente la explicación que dio, pero yo le tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no leyes contra el sicariato? ¿Por qué no, cada una de estas tiene, y la estoy agarrando así a mansalva, leyes contra el sicariato? ¿Por qué no 4.3? ¿Por qué no la ley para mejorar la capacidad del ICE
de atender la demanda creciente de energía, que por años nos dijeron iba a ser constante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no otras leyes? ¿Por qué no haber ido con un paquete de 15 leyes que la Asamblea no es probable ni concebible que se vaya a querer mover con esas leyes por los intereses que ahí hay? Le dedicamos horas de estudio para tratar, porque todos queríamos más temas. Sin embargo, tuvimos que poner en una balanza la urgencia de resolver problemas nacionales frente a los eventuales riesgos. ¿Por qué? Porque la ley que regula el referéndum excluye una serie de materias. También encontramos una debilidad tremenda, que es que dice la norma que el Tribunal Supremo podrá agrupar proyectos, pero dice podrá, no dice deberá. Entonces, si llevábamos más de un proyecto, señor presidente, podíamos correr el grave riesgo de que el tribunal nos cerrara la puerta de la admisibilidad por ser varios temas. Ok, entonces, vamos a ver, vean qué interesante. La ley dice, el tribunal hace lo que le da su santa conciencia con llamar a un evento comicial, a un voto, si hay más de un proyecto. Entonces puede decir, puedo aglomerarlos en una fecha de voto o no. Y solo una por año. Y solo una por año. Entonces, nos pudieron echar al suelo todo. No sé yo qué hubiera hecho el Tribunal Supremo de Elecciones, pero si por la víspera se saca el día, no había que correr ese riesgo. Número uno, nos pedirían recoger 180,000 firmas por cada proyecto. Entonces habría que jalar camiones de papel firmado con sellos. Y mientras chequean las firmas, una por una, interesante, ¿no? Segundo, la sala cuarta. La sala cuarta va a decir, no, es que hay un requisito constitucional y ahí es donde usted habla de temas técnicos. Sí. Conexidad, unidad, unitariedad, el otro, entonces va al paquete y dice, no, es que 4.3 nada tiene que ver con infraestructura. Sí, con productividad y con crecimiento, pero con infraestructura no. Entonces no hay referéndum. No lo vamos a dejar. Servicios técnicos de la Asamblea tendría 20,000 otras razones. Como digo yo, el micropelo con microscopio. Ok. Y sobre los otros temas, como pensiones, como, ¿cómo se llama? Leyes del Código Penal, cualquier cosa que toque la Constitución, bueno, esas dos cosas no son sujetos de referéndum, porque le dije, a usted le cuentan que usted es el dueño de este país, pero después van y se meten ahí a un cuarto raro, redactan todos los portones que le están cerrando y dicen, ve ese potrero ahí verde, con pastos jugosos y frutales. Sí, pero no puede entrar, nada más para esta otra parte. Eso es lo que le hacen. Bueno, entonces por ahí también hubo que, ¿cómo se llama?, blindar la iniciativa. Y ni qué hablar de algo que toque la Constitución, porque ahí, aunque usted sea el dueño del país, sepa que nunca se va a poder hacer una reforma a la Constitución política, ni un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente si no hay 38 diputados a favor. Es imposible de acuerdo a nuestra Constitución hoy. Que recogemos 5 millones de firmas, bueno, no, el 100% del padrón electoral, igual, vale. Si no hay 38 diputados de acuerdo en cambiar un artículo de la Constitución o llamar a una Asamblea Constituyente, no vamos por ninguna parte. Por eso, el siguiente paso, no creo que ocurra en estos 2 años, va a ser tratar de llevar a 38 diputados a la Asamblea Legislativa que tengan una mente que reconozca que Costa Rica necesita cambios mucho más profundos sobre nuestro marco constitucional. Yo no puedo decir por quién votar, ni lo voy a decir, pero pregúntense ustedes en ese momento, porque cualquier cosa, pensiones de lujo, todas esas cosas que están en la Constitución,
solo con 38 diputados vamos a poder romper ese candado. Nada más. Por más que todo el padrón electoral firme positivamente, nunca nos van a dejar. Entonces hay que abrir ese portillo primero, poner a 38 personas al menos que quieran cambios en el país. ¿Algo más de su parte, doña Laura? Sí, me queda un tema de la ley Jaguar, presidente. Ah, dele. En el punto anterior del artículo 67 no quisiera dejar de mencionar, porque ese es otro micropelo. Ese yo no diría que es un pelo, esa es toda la peluca entera, que han querido indicar que cuando se da un arrendamiento operativo, el desarrollador se va a dejar los terrenos públicos y que Costa Rica va a perder el lote. Oiga, cosa más increíble. No, pero eso, eso es una excusa verdaderamente vergonzosa. Sí, es vergonzoso y por eso queremos precisarlo en la redacción del artículo. El Estado costarricense nunca va a perder la propiedad de un terreno público donde se lleve adelante un arrendamiento operativo. Bueno, eso es lo que hay. Y Habdeba. Bueno, Habdeba, dele. Sí, me falta uno y ya termino, señor presidente. Es una reforma parcial a un artículo de la ley orgánica de Habdeba. El artículo que Limón ha estado esperando por décadas. Un artículo necesarísimo, porque vean ustedes, a Habdeba se le permitió en la modernización de su ley llevar adelante alianzas estratégicas, pero como en la ley no se dijo en qué temáticas, ahora aparecen interpretaciones de que no puede incluir proyectos de desarrollo de infraestructura como por ejemplo la Marina y la terminal de cruceros. Entonces estamos poniendo en la ley Jaguar también esa precisión que tanto anhela Limón, pero que también anhela cada uno de los corazones de los miembros de su equipo, señor presidente, que queremos que Costa Rica despegue de verdad. Entonces, parte del fortalecimiento de la Contraloría es eliminar esas cosas vergonzosamente absurdas que han esgrimido en contra del desarrollo del país. En pocas palabras. Sí, señor. Y usted especificó los puntos de manera muy claros. Compatriotas, ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. Lo único que el gobierno quiere es que usted tenga la oportunidad de votar sí o no a lo que tan elocuentemente y tan técnicamente la ministra de Planificación le acaba de explicar al pueblo. Eso es lo que queremos, que usted sea el que diga sí o no a todo esto. ¿Nos hubieran gustado más reformas? Por supuesto, pero uno no puede morder más de lo que las estructuras de poder en este país van a dejar que usted mastique. Les pudimos haber mandado 18, 20 cosas que usted quiere que cambien. Yo lo sé, yo hablo con ustedes, los veo en redes, pero en vista de la hostilidad y de quienes se han alineado en contra de que usted vote, tenemos que ser prudentes y este sería un gran paso. Imagínese usted el día después de ese referéndum diciendo: ayer fui diputado, ayer voté por el bien de mi país, cualquiera que esa sea su opinión, y no les dimos gustos a los que atraviesan al buey echao, que no quiere que la carreta suba cuesta arriba, de que nos parara a todos. Muchas gracias, don Arnold. Iniciamos el periodo de consultas con Alejandro Urbina de Trivisión. Gracias, buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes. Mucha gente esperaba con este anuncio que proyectos específicos como Ciudad Gobierno, 4x3, pero parece que la decisión que toma el gobierno es de atacar el problema de raíz. El tiempo también comienza a correr, no solamente en la Asamblea, no solamente para la iniciativa ciudadana, sino también para el gobierno. ¿Habrá tiempo de, don Rodrigo, a través de esto, resolver los problemas para que finalmente los proyectos que se han entrabado por las decisiones e interpretaciones que ha hecho la Contraloría tengan y vean la luz antes de que finalice esta administración? Vea, ahí primero que todo lo felicito, señor Urbina, porque usted lo escribió de la manera clara. En lugar de haber ido por un proyectito de ley Ciudad Gobierno, otro proyectito de ley
Marina de Limón, otro proyectito de ley, Aeropuerto de Limón, otro proyectito de ley, Ruta 1, nos hubieran dicho, no, puedes coger uno. Vimos de raíz cuáles son los obstáculos. Arrancando esa mala hierba de raíz, se nos abre el campo para los vegetales, las legumbres, las frutas que el pueblo quiere. Entonces por ahí le entramos. Segundo, habrá tiempo para que en este gobierno, mire, Moisés, y no me estoy comparando con un personaje de esa naturaleza, liberó al pueblo de Egipto, al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Lo guió por 40 años en el desierto y antes de llegar a la tierra prometida, él estaba en el monte Nabú, vio la tierra prometida y no llegó porque murió. Pero Moisés es quien es en nuestra mente colectiva porque creó la oportunidad. Yo con saber que estos proyectos avanzan, a pesar de los obstáculos, ya tendríamos un año de estar construyendo Ciudad de Gobierno casi, si la Contralora no hubiera tenido esas ocurrencias o caprichos. Yo con saber, ver maquinaria trabajando, los contratos firmados, etcétera, me doy por satisfecho. Y si me toca estar en el monte Nabú de la política, viendo a mi patria avanzar hacia la tierra prometida, voy a ser un hombre muy feliz. A mí no es al que hay que llevar a la prosperidad. Dios ha sido muy generoso conmigo. Es al pueblo de esta patria bendita. Danilo Chávez, de La Reacción. Señor presidente, buenas tardes. Señora ministra, doña Laura, buenas tardes. Presidente, evidentemente yo no soy abogado ni letrado del tribunal, pero me he puesto a leer la ley del referéndum desde, no ahora, sino desde el 2007 cuando se convocó por el TLC. Y me hago la pregunta de lo siguiente. Vamos a ver, ya en este momento ya hay un expediente en la Asamblea Legislativa del referéndum, 24.365. Si se presenta por la tarde… 34, bueno, mando mal yo o el tribunal, o la Asamblea, disculpe. Cuando entre en la tarde con la distinguida persona, que tengo una hipótesis de quién puede ser, pero no lo sé, mi pregunta es, cuando en la tarde entre la consulta ciudadana que verá recoger 180.000 firmas, uno de los pasos que tiene la ley del referéndum es ir a servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. Cuando servicios técnicos de la Asamblea Legislativa vea que ya hay un expediente, 24.364, podría ser que rechace la recolección de firmas porque ya existe un expediente con ese mismo. Le pregunto porque tengo entendido que primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, esa aclaración, si ya la tienen clara, el orden en que se actuó. Absolutamente, don Danilo. No somos tan chapas, porque la solicitud al tribunal para que autorice la recolección de firmas va a llevar nada más el número de expediente del que presentamos hoy en la mañana. Entonces, en el fondo, la forma, todos son dos proyectos idénticos. Entonces, servicios técnicos no debe tener competencia para decidir de cómo se llama al pueblo a votar, sino que se va a tener que pronunciar sobre la ley de fondo, y al ser la misma, si rechaza una y no la otra, se verían no mal, requete pésimo. Y si rechazan las dos, van a tener que dar una, que es la misma, van a tener que dar una explicación muy convincente, porque nosotros sabemos para quiénes trabaja servicios técnicos. A mí que no me vengan con el cuentico que son independientes del directorio y de los diputados. Entonces, es política, ¿sí? Costa Rica ya no llora, Costa Rica pasa factura. Y eso es a mí lo que me encanta de lo que yo he hecho en este gobierno. Dejamos de, pobrecitos nosotros. Viene el 26. Imagínese, don Danilo, el oprobio, la ira popular de que por leguleyadas el pueblo le quiten su derecho a ir a votar. ¿Tendrá consecuencia?
No, a mí no me corresponde porque yo no voy a correr en esa campaña política, pero es obvio que la tendría. Gracias. Alan Jara, de Noticias Alan Jara. Buenas tardes, presidente, y buenas tardes a todos. Presidente, ¿cree usted que la autonomía de la Contraloría General de la República por ejercer ese control gubernamental ha sido permeado por el poder de algún partido político, o dónde cree usted que está esa injerencia para que haya tanta impunidad en esos megacasos que ustedes han expresado acá? A mí no me queda duda de que la Contraloría ha sido… vea qué es lo que pasa. En Costa Rica, desde los años, tenemos 75 años, que dos partidos y su engendro, el PAC, controlaron todos los nombramientos importantes a nivel de magistraturas, a nivel de Contraloría, y mandos medios con servicio civil, ¿o no? Desde que empezó la Segunda República, estuvieron el PUSC, Liberación, y entre ellos se repartían las cosas. Entonces, si usted me pregunta si la Contralora tiene conexiones con el diputado Arias, yo creo que sí. Que las hayan usado, yo no tengo evidencia, pero obviamente el nombramiento de ella fue avalado por los dos partidos tradicionales. Y yo digo el engendro del PAC, porque si usted ve la historia política de Costa Rica, el PAC fue fundado fundamentalmente por gente de la Unidad y por gente de Liberación. Y algún otro que se arrimó de otras partes, Alberto Cañas, Luis Guillermo Solís, Otón Solís, etcétera, etcétera, de la Unidad. Bueno, el gobierno de Carlos Alvarado, Víctor Morales Mora, Marcia González Aguiluz, bueno, ¿cómo se llama? Pisa Rocafort, Edna Camacho, el marido de Edna Camacho, toda esa gente formaron esos gobiernos, igual los diputados. Entonces, existen conexiones entre las estructuras de poder político y los jerarcas de esas instituciones y el Congreso. Sería muy, ¿qué sería la palabra? Iluso decir que no. ¿Tengo grabaciones? No. Pero lo que se mira no se pregunta ni se duda. Todo es posible que no lo hayan hecho. La pregunta relevante no es si es posible. La pregunta relevante para el pueblo de Costa Rica es si ellos lo consideran probable. Mi opinión personal es que es muy probable. Gracias. Adelía Aguirre, de State TV. Muchas gracias, señor presidente. Si Costa Rica decide darle el sí al proyecto de ley Jaguar, ¿cómo impactaría nuestra economía en términos de infraestructura, en términos generales? ¿Cuáles serían los beneficios? Muchas gracias. Los beneficios serían crecimiento económico, más inversión, más empleos, más prosperidad, y se lo voy a decir así. Vea todo lo que tiene que ver el riesgo que nosotros ponemos ante una Contraloría legalmente débil y descarada en sus decisiones, en sus arbitrariedades. Por eso la estamos fortaleciendo. Aquí que no me venga a decir, es que quiere debilitar, no. Queremos fortalecer, pero fortalecer no desde el punto de vista de quienes están sentados ahí, sino desde el punto de vista del interés general de la nación. Piense, Ciudad Gobierno, 50 millones al año, ¿qué se hace con eso? Cualquier cantidad de cosas. Piense, ampliación de la 27, piense, evitar el colapso del puerto del Pacífico, piense, la ruta 1 a San Ramón, donde le pagaron a OAS 35 millones de dólares y la Contraloría no hizo nada. Piense, la Marina de Limón, piense un aeropuerto en Limón, de verdad, un aeropuerto en la zona sur. Todas las obras de infraestructura de este país pasan por ahí. Y además, piense que si nos quitamos con la obsesión de la Contralora de que todo lo que se construya en Costa Rica tiene que ser por deuda pública,
porque eso es lo que ella dice. La licitación es el instrumento favorito de la Contraloría, pero para licitar hay que endeudarse. Entonces la deuda, el pago de intereses, aquí es, en el caso de la Marina de Limón lo dijimos, Habdeba pone 27 hectáreas y inversionistas de enorme reputación pone 1.200 millones, ¿es? 850 para un proyecto de más o menos 1.000 y pico millones. ¿Ah? ¿Y por qué tenemos que endeudar nosotros al pueblo? ¿Acaso que el gobierno es el que paga los intereses? No, señor. El gobierno le quita a usted impuestos para ir a pagar esos intereses y la deuda. Entonces, ¿para qué endeudar al pueblo? Ah, porque es mi método favorito de licitación. Y era el método favorito cuando Cochinilla, era el método favorito cuando le pagaron a Soresco, o bueno, cuando Soresco, no era el método favorito para Diquís, o no sé, era el método favorito para todos los chorizos que nos han hecho comernos a alto costo en este país. Entonces, estamos fortaleciendo la Contraloría, aunque parezca mentira para los que hoy hacen lo que les viene en su santa voluntad. Gracias. Edgar Chinchilla, de Noticias Edgar Chinchilla. Buenas tardes a todos, don Rodrigo. En caso de que no pase en la asamblea y se vaya lo de las firmas, ¿le preocupa el tiempo? Entiendo que lleva su trámite y que me corrige, creo que 6 meses antes de las elecciones no se podría realizar, no sé si les preocupa el 27 tiempo. de julio sería el último día. ¿Tienen medido eso? ¿Les preocupa? ¿Les alcanzará el tiempo en caso de...? Vea, ya le dije, lo único que el ser humano no puede recuperar es el tiempo, mientras esté vivo. La segunda parte, no estar vivo, pues ya no es decisión más que de Dios. Es el 27 de julio, el 25, ¿verdad? Yo creo que la firma la recogemos rapidito. Aquí tengo miles de personas diciendo, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Eso no es problema. Ahora, ¿el tribunal puede atrasar? Sí. ¿Servicios técnicos pueden atrasar? Sí. ¿La sala puede atrasar? Sí. Bueno, ¿de qué quiere que haga? Así montaron las leyes en este país para que estos grupos tengan más poder que el pueblo. Y yo soy funcionario, servidor de mi pueblo. Yo puedo hacer lo que puedo hacer. Y por eso los diputados, yo digo que si se ven arrastrando los pies y al final votan que no, ¿de qué puedo hacer yo? Pero el pueblo sí puede hacer mucho. ¿Qué diputado votó no? ¿Qué partido pertenece a ese diputado? Le vamos a seguir dando oportunidades cuando vamos a ocupar 38 diputados de cualquier partido que sea, que sí verdaderamente quieran hacer reformas políticas en este país. Bueno, tal vez no pase ahora, pero tal vez esas acciones, es que uno tiene que buscar, cuando uno actúa con lo correcto, tarde o temprano lo correcto da frutos. Si ahora no lo hacen, a mí me parece, en mi interpretación del mundo y hasta ahora, con solo 2 años y pico estar en política, no me he equivocado, que eso sería la autodestrucción política de quienes se opongan a esto. Yo no voy a decir vote por este, vote por el otro. Pero ¿usted cree que la gente le va a decir, el partido XYZ votó en contra de que yo fuera a votar? Porque no se trata de que vote en contra de la ley o a favor de la ley, no, votó en contra de que yo fuera a votar. ¿Le darían oportunidad a ese partido otra vez de llegar a Congreso en los números en que tienen ahora o menos? Eso lo tienen que valorar ellos, yo no. Yo no voy a participar en esa elección. Pero si eso ocurre del abogado del sombrero, o no hay mal que por bien no venga, con suerte en el 2026 tendremos 38 o más diputados que no están jugando estos comicircos que hacen ahí de comisiones investigativas y todas esas cosas que usted sabe, sino que se van a poner a trabajar por el país y Dios quiera un poder ejecutivo para que los dos bueyes jalen la carreta hacia arriba. Y si ese es el costo, no habría mal. Si el mal fuera que no nos lo votan ahora o nos atrasan para que no haya tiempo,
Yo creo que en 2 años podría haber cambios absolutamente transformacionales de la estructura política y el futuro político de este país. Y este evento va a ser determinante en las decisiones del 26. Muchas gracias. Rodrigo Moya, de Acontecer Espartano y algo más. Muy buenas tardes, señor presidente y nuestra amiga coterránea, doña Laura. Placer enorme de tenerla acá con nosotros. Un clamor del pueblo, don Rodrigo. La forma como se eligen actualmente los diputados. La gente no se siente satisfecha ni en Punta Arenas ni en ninguna parte de la forma como hoy tenemos 57 diputados. Usted lo sabe y el país también. ¿Qué ofrece, don Rodrigo? ¿Qué ofrece este referéndum en relación a esa forma que el pueblo quiere detener y llevar a la Asamblea a la gente que de verdad nos represente? Es lo que acabo de decir. Primero que todo, este referéndum y haberlo convocado a pedirle a la Asamblea que vote para que deje votar al pueblo es información para el 26. ¿Por qué? Porque ahí públicamente dirán, no, yo no dejo que el pueblo vote. Bueno, ¿eso tiene consecuencias políticas o no, don Rodrigo? Yo creo que sí, me parece natural. El tico se despertó, lo sentimos en redes. Acuérdense de la modorra política del pueblo de Costa Rica, todo el mundo arriándole a Carlos Alvarado en las redes, pero sin hacer nada. Era obvio. Ahora el pueblo está vigilante. Entonces, eso va a ser parte, la decisión de la Asamblea va a ser parte de los elementos que el pueblo de Costa Rica va, en mi opinión, y debe tomar en cuenta para decidir a qué diputados llevan. Bueno, en Punta Arenas no todo está mal, ahí tenemos buenos diputados. Yo creo que la piedra en el zapato es una, pero no generalicemos. Por ejemplo, el diputado Robles, Carlos Andrés, me parece que está haciendo un buen trabajo. Alexander, don Alexander Barrantes de nuestra fracción, está haciendo un buen trabajo. La piedra en el zapato todo el mundo la conoce, ¿no? Pero eso, volvemos a lo mismo. Vea lo que pasó en las elecciones municipales en Punta Arenas. Sí, déjemelo aquí. Ve lo que pasó en las elecciones municipales, pasaron de 12 municipalidades a 6, una cosa así. Bueno, ya ahí estamos hablando. Pero yo voy a aprovechar porque fíjese lo que publica La Mentirosa Nación, el medio La Nación, que no se cansan de mentir ni de hacer el ridículo, ni de negarle por falta de valentía un debate a doña Pilar Cisneros, usted Armando González Rodicio. Publica La Nación, vean qué mentira. Rodrigo Chávez plantea referéndum sobre plan para eliminar controles en contratación pública. O estaban dormidos viendo esta conferencia, que aquí no están, por cierto, a hacer preguntas de frente a lo valiente, a debatir este punto de si estamos debilitando la contratación pública, o una mentira más, enorme mentira del periódico La Nación. Es que no tienen valentía para debatir y mucho menos para decir la verdad. No, estamos planteando referéndum para fortalecer los controles en la contratación pública y eliminar los chorizos y quitar las trabas y atraso. Armando, tenga vergüenza. Bueno, yo creo que ya la perdió desde hace muchísimos años. Llevarle serenatas una sorda al señor este. Paula Ruiz, del Observador. Buenas tardes. Aclaro que no he leído esa nota de La Nación todavía, pero tal vez, doña Laura, si usted nos pudiera explicar, ahí usted ya amplió, pero bueno, es precisamente eso, porque el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría habla de que la Contraloría es el ente rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, pero en el referéndum me parece que se eliminan estas palabras, o
tal vez si nos explica mejor el artículo 3 para tener, digamos, que la ciudadanía tenga seguridad de que esto no va a ser un portillo para que se abra la corrupción, si no hay fiscalización y control. Claro que sí. Voy a leerle porque creo que aquí… Pero es al revés, más bien la estaban fortaleciendo, pero dele. Exacto, y quisiera, doña Paula, tal vez que me ponga mucha atención porque el rol de ustedes, los periodistas, es fundamental para no engañar a la gente de nuestro país. No, y para engañarlos también, como acaba de hacer el director de La Nación, Armando González Rodicio, con una mentira, pero qué asco de mentira. Qué asco, verdaderamente. Es que yo no sé quién paga ni los 1000 pesillos que cobran por internet, me dicen, para leer una mentira así. Es verdaderamente inusitado que haya gente que pague y que además pierda su tiempo, hablando de recuperar el tiempo, para desinformarse. Pero bueno, esa es la manifestación de es una reflexión nada más. Vergüenza les debe dar. Diga, por favor. Gracias, don Rodrigo. Sobre el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, lo que estamos planteando en la Ley Jaguar es reformar el primer párrafo de ese artículo. Ni siquiera es todo el artículo, ni derogar, eliminar el artículo. Cuidado con interpretar eso. Y lo que estamos haciendo es precisar, precisamente para que se fortalezca la labor de control y fiscalización, y lo voy a leer textualmente para que no quede duda alguna. Okay. Dice la Ley Jaguar, el proyecto de Ley Jaguar, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, es claro que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa. Aquí lo que estamos haciendo no es debilitando, es ubicando meridianamente qué le toca hacer a la Contraloría General y qué le toca hacer a la administración activa. Es decir, ¿quién tiene la culpa cuando pasa una torta en Costa Rica? Exactamente. Y a don Armando González Rodicio y al Grupo La Nación y a los jefes, esos Jiménez no sé cuántos, de esa gente, usted sabe qué es lo que les pudre de esto, de que bajo la ley nueva no le hubieran podido construir 150 mil, ¿cuánto era? 150 millones de dólares o 150 mil millones en una línea de tren a Parque Viva, porque ahí la Contraloría hubiera tenido que investigar. Ahora lo hubiera podido investigar o no. Eso se cayó por el escándalo que le hicieron a la gente, pero él lo que no quiere es que la Contraloría en el futuro no deje de revisar o pueda no revisar los tratos que grupos como los de él han hecho con el gobierno a costa del pueblo. Y aquí estoy enfocándome en esa noticia porque es verdaderamente aberrante que digan eso cuando nosotros estamos caminando al norte. Presidente dice que tenemos que caminar al sur. Pueblo de Costa Rica, escuchen, escuchen. Gracias. Daniel Suárez, de Diario Extra. Buenas tardes, señor presidente, señora ministra y demás miembros del gabinete. Presidente, mi pregunta va de la mano con lo que acaba de preguntar mi colega Paula. En los puntos se habla acerca de fortalecer y aclarar el rol de la Contraloría. Sin embargo, en los dos puntos siguientes, con respecto al tema de Habdeba y al tema del artículo 67 de la Ley de Contratación Pública, prácticamente estarían saltando los criterios que ya dio la Contraloría General de la República. Entonces, ¿los actuales? Sí, los criterios que existen ahorita. Es que esos no son criterios, esos son caprichos interpretativos. No hay un solo… No hay, perdón, dele. No hay en este momento una sola auditoría al proyecto de Marina y Terminal de Cruceros, ni una sola auditoría
al proyecto Ciudad Gobierno con disposiciones de acatamiento obligatorias, ni para Susi, que está acá, presidenta ejecutiva de Habdeba, ni para mí, que presido el equipo de Ciudad Gobierno. Ojalá hubieran dicho algo más de, les recuerdo, en el caso de la Marina, les recuerdo que tiene que seguir la ley. Diría mi hija. Y, pero si usted no sigue este recordatorio, le puede ir mal. Eso es. Entonces, de ahí, no se mueva, porque si se mueve, me puede picar en el terciopelo, se puede parar en una, ¿cómo se llama esas? Bomba explosiva, una mina, o le pueden pegar un balazo, o lo que sea, pero no se mueva. Les recuerdo. Y no dice claramente. Y no por qué ni nada. Ajá. Y en el caso de Ciudad Gobierno, es una advertencia. Uy, tenga cuidado con lo que dice el artículo 67. Si hubiera habido decisiones resolutivas y argumentadas, bueno, eso es otra historia. Pero es que yo interpreto. No, aquí lo que está haciendo es no yendo contra los criterios de la Contraloría, es yendo contra las ocurrencias de Marta Costa y su equipo. Y diciendo, esto es lo que dice la ley, que dice la ley hoy, y lo dirá mañana solo de una manera que ella no pueda hacer interpretaciones obtusas y absurdas. Y para favorecer gente. Me preguntaba don Alan, que si yo creo hay conexiones. Bueno, principal donante del Partido de Liberación Nacional, Antonio Álvaro de Santi, y su familia son los principales, los que dejarían esos alquileres de lujo y de abuso con la Ciudad Gobierno. ¿Existe conexión? El pueblo de Costa Rica lo debe interpretar, yo no tengo evidencia, pero es probable, ¿verdad? Porque son interpretaciones arbitrarias y absurdas. Gastamos cuántas horas ella y yo debatiendo ante los ojos del pueblo y no pudo explicar, ni va a poder. Uno no puede explicar lo absurdo. Parece un libro de Kafka. Y para los que no saben, Kafka es un autor que se especializó en escribir novelas sobre muchas cosas absurdas, pero que son verdaderamente interesantes. Lástima que esto no sea una novela, sino que sea el destino del país. Antes de concluir, su mensaje final, señor presidente. Compatriotas, como dijo Julio César cuando cruzó el río Rubicón, la suerte está echada, ya no hay vuelta para atrás. Es una historia muy linda, búsquela en Google, porque una vez que él cruzó ese río con sus legiones, sabía que ya no podía devolverse porque había invadido el terreno de Roma, donde él no debió haber entrado con sus fuerzas. Pero la suerte está echada. Lo tiene el Congreso, que se va a retratar de cuerpo entero, va a enseñar quiénes verdaderamente son ellos como diputados y sus partidos. Lo tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para decidir si nos da permiso para recoger las firmas. El punto es que lo que nosotros estamos pidiendo es que usted tenga derecho de votar sobre esta ley. Las explicaciones que dio la señora ministra, doña Laura Fernández Delgado, es sobre el contenido de la ley. Y sobre eso va a haber un debate nacional enorme, en el que yo voy a tener que salir a decir que La Nación es un medio mentiroso, probablemente 1000 y 2000 veces más. Y que ellos van a decir que, como yo les digo, que es un medio mentiroso, en Costa Rica no hay libertad de prensa. Pobrecitos. ¿Para qué mienten? Y así va a ser, va a haber un debate nacional. Vamos a oír a diputados decir que esto es para... Y vamos a oír a otros diputados diciendo esto es lo patriótico. Dejar que el pueblo vote. Pero de ahora en adelante, la discusión debe ser sobre el fondo de esta ley, para que el pueblo haga una decisión absolutamente informada, no sobre la base de mentiras. Y ahí es donde vamos a debatir. La suerte está echada, compatriotas. O llegamos al voto o no.
y ustedes van a saber quién les permitió o no ejercer el acto más noble y sublime de una democracia, su voto directo. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención. De esta forma, muchas gracias, colegas. Que Dios los bendiga. de esta forma finaliza la conferencia de prensa de hoy. Agradecemos a los jerarcas, medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron. Buenas tardes. En la tierra de la libertad, donde nace la verdad, Gerardo Ledesma, punto con tu voz sin ataduras, sin más. Contamos historias que inspiran, que hacen vibrar. Cada noticia, cada línea, un mundo por explorar. Libertad en cada palabra, verdad en cada sentir. GerardoLedesma.com, el poder de decidir. Gerardo Ledesma, la prensa digital. En Costa Rica, tu fuente sin igual. Gerardo Ledesma, con libertad total. Tu voz, tus sueños, encanto inmortal. Desde el campo a la ciudad, capturamos la realidad. GerardoLedesma.com, tu voz sin ataduras, sin más. Contamos historias que inspiran, que hacen vibrar. Cada noticia, cada línea, un mundo por explorar. Pureza de calidad. Gerardo Ledesma, la prensa digital. En Costa Rica, tu fuente sin igual. Gerardo Ledesma, con libertad total. Tu voz, tus sueños, encanto inmortal. Hoy tenemos juntos un país en conexión, donde cada historia es la tierra de la libertad.